Fíjense que a la primera etapa, paradójicamente, la denominamos como la etapa cero. ¿Por qué? Porque en realidad esto más que una etapa, es una condición para que arranque nuestra investigación. Y esta etapa es la selección del tema. Veamos estas imágenes, ¿no? Lo que vemos es gente buscando información. A esta etapa, algunos epistemólogos, como por ejemplo Gregorio Klimovsky, la denominaron el contexto de descubrimiento. ¿En qué contexto surgen nuestras hipótesis o nuestros problemas de investigación? ¿Por qué surgen en determinados momentos de la historia? ¿Por qué deben darse ciertas condiciones? ¿Por qué surgen, por ejemplo, ahora el problema del coronavirus y no sucedía hace 5 años? ¿Qué otros problemas teníamos como sociedad hace 5 años que no tenemos hoy? Y la primera etapa, sí, propiamente dicha, es el planteo del problema. Acá aparece algo que es crucial en toda investigación, que son las preguntas de investigación, que es aquello que queremos responder y que le va a dar sentido a todo este camino, a todo este recorrido que vamos haciendo en la investigación científica. Algunas características del problema, y en la medida en que justamente es complejo definir en qué consiste un problema de investigación, algunas de estas características, decía, están expuestas acá. La originalidad, porque toda investigación requiere de algún aporte propio del investigador. Esta originalidad que puede estar en el problema, que puede estar en las hipótesis, que puede estar en el marco teórico, es decir, a qué autores traigo a mi investigación, que puede estar en los métodos, en los enfoques que voy a tomar. Entonces, la originalidad no debe ser tomada en un sentido literal, al pie de la letra, en un sentido fuerte, sino en el sentido de que algún aporte propio hacia el campo en el cual yo estoy trabajando. La relevancia científica. Bueno, esto es, en alguna medida uno podría pensar que es una característica tautológica, porque si hablamos de los problemas y los problemas son científicos, ¿para qué hablar de lo científicamente relevante? Se supone que, pero acá lo que queremos hacer es poner justamente el foco en los elementos subjetivos de la investigación. ¿Cuáles son estos pares evaluadores, en muchos casos, que determinan en qué medida nuestra investigación tiene los parámetros propios como para reclamar que esta investigación se desarrolle y otorgarle a esa investigación la factibilidad, es decir, por qué esa investigación amerita ser desarrollada, otorgar los medios económicos, todas las herramientas disponibles. Por ejemplo, en el caso de la difusión, que después vamos a hablar especialmente de esto, en qué medida nuestro trabajo amerita darlo a publicidad. Y siempre o normalmente o generalmente hay alguna instancia evaluativa y hay elementos subjetivos que intervienen, como ustedes pueden ver, incluso antes, ya desde la selección del tema, estos elementos subjetivos están presentes en el mundo de la ciencia. Y por último, otras de las características que mencionamos, es la necesidad de que el problema sea preciso, delimitado, acotado. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra investigación va a comenzar en un momento dado, se va a desarrollar y luego va a terminar. Y el tiempo que nos va a llevar a nosotros esta investigación es un tiempo razonable para una persona o un equipo de personas que además hacen en su vida otras cosas. Nadie se pasa las 24 horas investigando, ¿sí? Es decir, este tiempo razonable implica que estamos pensando en un lapso de 2, 3, 4 años aproximadamente, en que esa investigación va a terminar,
de un equipo de gente, porque investigar, y cada vez más se investiga en equipo, de personas de carne y hueso. La siguiente etapa nos habla de la formulación de las hipótesis y o presupuestos de investigación. ¿Por qué y o presupuestos de investigación? Porque si bien en muchos casos uno puede formular determinadas hipótesis, es decir, aquello que sostiene, hipo, que está debajo y que sostiene la tesis, y en otros casos no podemos formular esas hipótesis. Y esto se aplica muchas veces y especialmente en las investigaciones en el campo del derecho, que están del lado de la dogmática jurídica, donde yo no tengo una hipótesis a demostrar, porque entre otras cosas no hay una bajada a la realidad empírica, es decir, no hay la posibilidad de una contrastación. Entonces los investigadores tomamos determinados presupuestos. Son estas afirmaciones que no vamos a someter a un procedimiento de contrastación. No hay una contrastación posible porque en este caso no va a haber una zona empírica dentro de la investigación para trabajar y para contrastar. Y a mí me gustaría contarles ahora, a través de un pequeño video, la historia de Ignaz Semmelweis, que retoma Carl Hempel, a quien ustedes van a leer en uno de los textos de la Biblia en inglés. Es un video muy cortito y los invito a que lo vean y luego a que lean el texto de Hempel, y si tienen ganas, buscar información en internet acerca de quién fue Ignaz Semmelweis, que es una persona que hoy por hoy está muy en boga por esto de lavarnos tanto las manos. Semmelweis was, above all, a scientist and a humanist. He wanted really to do everything for his patients. So when he discovered this terrible maternal mortality rate in the First World, he really wanted as a mission to understand first and then to solve the problem. That was his main mission. The guilt around the fact that at the time physicians and medical students were actually killing mothers. This guilt pushed him to sort of tell everyone they were guilty. You are guilty, you are killing mothers if you don't wash your hands. In that time, clean your hands if you like. The problem at the time is that, you know, the bosses, the head of the department didn't want to hear about that. It's true that he is described as a fanatic. It's true that he's described as somebody who didn't want to listen to others. But in another way, he needed to convince people that things were different. The more I'm discovering his life, the more he is my hero, the more I recognize the value of what he did and the strength that he needed to actually sort of be so persuasive and get his theory finally well accepted. If I could meet him today, I think I would tell him that the mothers all over the world are very grateful. It's true that we call Semmelweis the father of hand hygiene. Why? Because actually he introduced the most important infection control strategy. We can say also that he's the father of infection control because hand hygiene is so important of infection control, but not only that. He is the first, one of the first who really described data as an epidemiologist. So he's also, for me, used so much epidemiology that he's the father of hospital epidemiology. This Semmelweis Museum is quite unique. It's the house where Semmelweis was born, where he lived for several years. So it has a complete sort of meaning to the past, but also to the present of medicine and certainly to the future, because it's very clear that good epidemiology, good infection control and hand hygiene is there forever.
Ahora sí, tenemos la siguiente etapa, y la siguiente etapa es el diseño de prueba. Es probable que a ustedes esta etapa les suene del ámbito del derecho, y de nuevo retomamos a Samaja, ¿no? Seguramente recuerden ustedes este concepto que les es familiar, ¿no? El concepto de la apertura a prueba del expediente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en una investigación científica aparece esta etapa del diseño de prueba. Bueno, quiere decir que, si recuerdan ustedes la etapa anterior de la formulación de las hipótesis, yo ahora voy a someter estas hipótesis que teníamos en la cabeza a un procedimiento de contrastación. Las vamos a poner a prueba y vamos a ver si esas hipótesis resisten o no resisten. Si las hipótesis resisten, esas hipótesis luego se van a incorporar al campo de conocimiento de que se trate. Si no resisten, van a ser reemplazadas por nuevas hipótesis que puedan describir o puedan dar cuenta del área de conocimiento de que se trate. En todo caso, acá ustedes van a ver una imagen sobre la derecha de un señor que a lo mejor les resulte conocido, porque precisamente lleva el nombre del planetario de la ciudad de Buenos Aires, que es el señor Galileo Galilei. Y junto a Galileo está su gran invento, el telescopio. ¿Y para qué sirve un telescopio? ¿Para qué le sirvió a Galileo el telescopio? Para mirar al cielo, por supuesto, pero también para poder contrastar la teoría que él tenía, que era la teoría heliocéntrica, que él había tomado de Nicolás Copérnico, y estaba tan interesado en precisamente demostrar, esta fase de la demostración de aquello que yo voy a afirmar en términos científicos. Y acá tenemos un nuevo video de esta obra con la que empezamos a esta exposición del texto de Bertolt Brecht, que es precisamente Vida de Galileo, que me encantaría compartir con ustedes, por supuesto que con la secreta esperanza de que en algún momento vean la obra completa, porque vale muchísimo la pena. La silla es la Tierra y tú estás sobre ella, y la Tierra da vueltas alrededor del Sol. ¡Da vueltas! ¡Da vueltas! Ese Galileo es un enemigo del género humano. Has perdido el juicio. No sabes realmente a qué te expones, si es verdad eso que ves. ¿Qué palabras? Nombres de estrellas. Como por ejemplo... La de más abajo es la luna y encima está el sol. Bien. Solo me hago una pregunta. ¿A dónde nos conduce todo eso? ¿No habéis visto nada nuevo en el cielo? Nada que te interese. Virginia, tienes que saber que posiblemente nos iremos a Florencia. Señor Galilei, el Santo Oficio ha decidido la pasada noche que la teoría de Copérnico es demencial, absurda y herética, y se me ha encargado que le exhorte a renunciar a esa opinión. Nuestra ignorancia es infinita, señores. Disminuyámosla en 1 milímetro cúbico. ¿Por qué querer ser ahora tan listos cuando por fin podemos ser un poco menos tontos? Usted quiere envilecer la tierra, aunque vive en ella y recibe todo de ella. Pero no lo consentiré. Yo camino sobre una tierra firme, con paso seguro. Y ella está inmóvil. Ella es el centro del universo y yo estoy en su centro. Sagredo. Yo tengo fe en los hombres. Lo que quiere decir que tengo fe en su razón. Sin esa fe no tendría fuerzas para levantarme por las mañanas de la cama. Nadie puede ver mucho tiempo cómo dejo caer una piedra y digo que no cae. Acá lo tenemos a Arquímedes, ¿no? Ilustrando esta nueva etapa, que es la etapa de la respuesta al problema, Eureka. Acá encontramos
y resolvimos el problema. Si un problema plantea preguntas, ¿no? La etapa 4 está reclamando precisamente la respuesta. Nosotros trabajamos mucho durante toda la investigación para llegar a ese momento fabuloso en el cual se nos prende la lamparita y encontramos la respuesta al problema. La respuesta al problema que en realidad es la solución al problema, no es cualquier respuesta. Hay muchos ámbitos en los que encuentra una respuesta al problema, mejor dicho, a las preguntas. Estoy pensando, por ejemplo, las preguntas de la filosofía. Las preguntas de la filosofía tienen respuestas, y muchas veces son respuestas abiertas a interrogantes de sentido, estas cuestiones que plantea la filosofía. En cambio, la ciencia reclama soluciones. Dado un problema, esto implica que yo voy a buscar una solución. Hoy por hoy, la pandemia, para poner un ejemplo tan omnipresente en nuestra vida actual, reclama una solución. ¿Y a quién le reclamamos la solución? A la ciencia y a los científicos. Ellos son los que nos van a dar la solución al problema. Ya no estamos pendientes de, o no tomamos a la pandemia en la modernidad y en la posmodernidad, si queremos hablar hoy de posmodernidad, simplemente como un castigo de un Dios vengativo, sino que la pandemia y los coronavirus aparecen como problemas científicos que reclaman una solución. Y un problema lo es tal en el contexto de la modernidad, porque a partir de ese momento es cuando se comienza a problematizar la realidad. ¿Y qué significa problematizar? Quiere decir que yo puedo recortar la realidad de tal manera que tomo en cuenta qué aspectos de la realidad me generan cierta inquietud, implican que yo voy a hacer una investigación científica y a partir de esa investigación voy a lograr encontrarle una solución al problema. Y esto de algún modo cierra ese círculo virtuoso que se abre con el problema hasta llegar a la solución. Y los proyectos de investigación que están haciendo ustedes en este momento, justamente lo que hacen es buscarle a ese problema que ustedes están planteando y esos proyectos que están abriendo en este momento, buscarles la solución. Los proyectos de ustedes, que representan de algún modo las primeras etapas, ustedes no van a llegar a responder al problema a través de los proyectos. Ustedes van a formular los problemas y van a formular las hipótesis y van a decir de qué modo harían ustedes si tuvieran que hacer efectivamente la investigación. A partir de esos proyectos comienza a desarrollarse las distintas etapas que nos van a llevar de algún modo, más tarde o más temprano, a resolver ese problema que nos planteábamos en las instancias iniciales. Y sin embargo, vean lo que ocurre ahora. Tenemos una etapa más, y esta etapa es la etapa de la difusión. ¿Qué está haciendo esta gente acá que vemos en la filmina? Y se está informando de que hubo un nuevo descubrimiento, así vamos a estar todos el día que aparezca la vacuna del coronavirus, vamos a estar todos agolpándonos felices por las redes sociales y compartiendo la gran noticia. Cada uno por diferentes medios, en los diarios impresos, las noticias, en el celular, en las computadoras, así vamos a compartir estas noticias, el día que aparezca alguna solución, por ejemplo, al tema de la pandemia actual, ¿no es cierto? Entonces, difusión. Si no hiciéramos la difusión de todo aquello que hemos investigado, de nuestros hallazgos, de nuestros recorridos, de nuestros métodos de investigación, los demás no se enterarían y por lo tanto
al final esa investigación quedaría olvidada, tal vez en algún archivo de nuestra computadora, y bueno, no se incorporaría al acervo de conocimientos de que se trate. Por lo tanto, es fundamental entonces que nuestras investigaciones se conozcan, y para eso vean con qué recursos contamos. Por ejemplo, una de las maneras que tenemos de difundir nuestras investigaciones es a través de, uno puede filmar parte de lo que está haciendo, material de archivo. Nosotros en nuestro proyecto de investigación, por ejemplo, hemos podido filmar 4 películas documentales que ustedes las pueden bajar de internet, están en la página web oficial de la facultad, y ahí van a poder ver estas 4 películas que hemos filmado con el equipo. Esta es una de las estrategias de difusión. Otra de las estrategias, difundir nuestros resultados y nuestros métodos de investigación en distintos eventos. Allí se difunden resultados parciales, resultados finales de investigación, en congresos, en seminarios, en clases especiales, en diferentes eventos. Otras estrategias, las comunicaciones inter y exogrupo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos elaborar estrategias de comunicación al interior del equipo, y estas difieren de las estrategias hacia el exterior. Entonces, tenemos determinadas estrategias de comunicación muy parecidas a las que tienen ustedes en este momento, al interior de los distintos equipos donde ustedes se comunican, se hablan por teléfono, se llaman por WhatsApp, se escriben emails, interactúan de algún modo, pero estas estrategias de comunicación no son las mismas que las que van a tener ustedes cuando quieran comunicarnos, por ejemplo, a nosotros los resultados. Eso es una comunicación al exterior, y entonces allí ustedes van a utilizar diferentes estrategias de comunicación, por ejemplo, a través de los informes escritos. Esa es una estrategia de comunicación distinta. O si tuvieran que exponer sus resultados, ¿cómo lo harían? ¿Qué términos utilizarían? ¿Con qué recursos? ¿Usarían un PowerPoint? ¿Usarían un pizarrón? Etcétera. Este trabajo, la verdad es que lo hemos hecho con mucho cariño, utilizando todas nuestras mejores capacidades audiovisuales, y espero que les aprovechen a ustedes. Dejo esta imagen que me parece muy linda, porque son los distintos flyers y afiches de eventos que organizamos con el equipo, como para que vean qué posibilidades tiene uno luego de difundir todo lo que se hace en un trabajo de investigación.